Para entender plenamente por qué David, el futuro rey de Israel, tuvo que recurrir a tal estratagema, es necesario recordar el complejo panorama político y social de Israel en ese momento. David había sido ungido por el profeta Samuel como futuro rey, pero el trono aún lo ocupaba Saúl. El reinado de Saúl, aunque inicialmente prometedor, estaba marcado por su creciente paranoia y desconfianza hacia David, lo que lo llevó a percibirlo como una amenaza. Saúl sabía que el pueblo admiraba a David. Tras su famosa victoria sobre Goliat, David se había convertido en un héroe nacional, un símbolo de valentía y liderazgo. Incluso los siervos de Saúl y su propio hijo, Jonatán, lo amaban. Pero, como suele suceder con los líderes inseguros, el temor de perder el poder comenzó a dominar a Saúl. David había servido fielmente a Saúl durante años, primero como músico, aliviando el espíritu atormentado del rey, y luego como soldado y comandante militar. Cada vez que David salía a combatir, lo hacía con éxito, y su reputación crecía entre el pueblo. Las mujeres de Israel incluso cantaban una canción que alimentaba los celos de Saúl: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. La relación entre ambos, que alguna vez había sido cercana, se deterioró rápidamente. Saúl, convencido de que David era una amenaza directa a su trono, trató en varias ocasiones de matarlo. En una de esas ocasiones, intentó clavar a David a la pared con una lanza mientras él tocaba música para calmarlo. Ante este peligro constante, David tuvo que huir. Abandonó la corte de Saúl, dejó atrás a su amigo Jonatán y se convirtió en un fugitivo, siempre buscando un lugar seguro donde pudiera esconderse. La huida de David. Después de despedirse de Jonatán, David comenzó su huida, moviéndose de un lugar a otro para evitar ser capturado. Es en este contexto de constante peligro que decide buscar refugio en un lugar inusual, la ciudad filistea de Gat. Para aquellos familiarizados con la historia de David y Goliat, la ironía de este hecho es evidente. Gat era la ciudad natal de Goliat, el gigante filisteo que David había matado años antes. Los filisteos eran enemigos acérrimos de Israel, y David, aunque huyendo de Saúl, había sido uno de los principales responsables de las victorias israelitas sobre ellos. Así que buscar refugio en una ciudad filistea parecía, en principio, una decisión desesperada y peligrosa. David, sin embargo, no tenía muchas opciones. Sabía que su vida corría peligro en cualquier lugar de Israel, ya que Saúl tenía espías y aliados en todas partes. Además, David estaba acompañado de un grupo de hombres leales, un grupo que dependía de él para su seguridad y sustento. Por lo tanto, pensó que el territorio filisteo podría ser un lugar donde Saúl no lo buscaría, y donde podría encontrar algo de paz momentánea. La entrada en Gat. Al llegar a Gat, David se presentó ante el rey filisteo Aquis, en algunas versiones también conocido como Abimelech. Tal vez David esperaba que, al estar en territorio enemigo, su fama como matador de filisteos no fuera tan conocida o que la urgencia de su situación pasara desapercibida. Sin embargo, su reputación lo precedió. Los siervos de Aquis lo reconocieron inmediatamente y comenzaron a murmurar entre ellos: ¿No es este David, el rey de la tierra, no es este de quien cantaban en las danzas, diciendo, Saúl mató a sus miles, y David a sus 10,000? 1 Samuel 21:11. Aunque David aún no era oficialmente el rey de Israel, su popularidad y el respeto que el pueblo le tenía eran tan grandes que los extranjeros ya lo consideraban una figura regia. Esta situación puso a David en un gran peligro. Los siervos de Aquis no solo lo reconocieron, sino que comenzaron a verlo como una amenaza potencial. Después de todo, este era el hombre que había humillado a los filisteos al matar a su campeón, Goliat. ¿Qué hacía ahora en su ciudad? ¿Acaso era un espía? ¿Estaba planeando alguna traición? La paranoia comenzó a crecer en la corte filistea, y David se dio cuenta de que su vida nuevamente estaba en riesgo. La estratagema de David. David, al escuchar las conversaciones y darse cuenta de que estaba a punto de ser capturado o incluso ejecutado, tomó una decisión audaz y desesperada. En lugar de enfrentarse directamente a Aquis o tratar de explicar su presencia, decidió fingir locura. En la antigüedad, las enfermedades mentales se veían de manera muy diferente a como se perciben hoy. A menudo se consideraba que los locos estaban poseídos por espíritus o que eran tocados por los dioses de una manera que los hacía intocables o impredecibles. Alguien que actuaba de manera irracional podía ser visto como una figura peligrosa o tabú, y en muchos casos era dejado solo. David comenzó a comportarse de manera errática.
Dejó caer saliva por su barba, una señal de descontrol total, ya que en la cultura de ese tiempo la barba era un símbolo de dignidad masculina. Arruinarla con saliva era un signo de profunda humillación. También comenzó a rayar las puertas de la ciudad, comportándose como un hombre fuera de sí, sin propósito ni razón. Los siervos de Aquis, al ver este comportamiento, quedaron sorprendidos y desconcertados. La figura heroica y temible de David que habían esperado ver se desmoronaba ante sus ojos. Este no era el guerrero formidable que había derrotado a Goliat y a los filisteos en batalla. En lugar de ello, parecía ser un hombre roto, desprovisto de cordura. Aquis, al ser informado de la conducta de David, también quedó perplejo. Su reacción fue una mezcla de desconcierto y burla. ¿Acaso me hacen falta locos para que habéis traído a este para que haga locuras delante de mí? 1 Samuel 21:15, dijo, sugiriendo que ya tenía suficientes problemas y no necesitaba agregar a un loco israelita a la mezcla. El rey Aquis no vio a David como una amenaza, sino como una molestia menor. No hubo necesidad de encarcelarlo ni de ejecutarlo. Simplemente lo dejó ir. La huida de Gat. Después de haber logrado escapar gracias a su estratagema, David abandonó Gat y continuó su vida de fugitivo. Aunque había logrado evitar el peligro inmediato, su situación seguía siendo precaria. A lo largo de los siguientes años, David continuaría huyendo de Saúl, refugiándose en cuevas y otros lugares remotos, acompañado por un grupo cada vez mayor de seguidores leales. Eventualmente, Saúl caería en la batalla, y David ascendería al trono, cumpliendo así la promesa que Dios le había hecho a través de Samuel. Reflexiones sobre el episodio. Este episodio en la vida de David es significativo por varias razones. En primer lugar, muestra un lado de David que a menudo no se destaca, su vulnerabilidad y miedo. Aunque David es recordado como un guerrero valiente, un líder carismático y un hombre de fe, también era humano. En este momento de su vida, se encontraba entre la espada y la pared y optó por una táctica desesperada para salvarse. Además, este evento resalta la astucia de David. Su decisión de fingir locura no solo le permitió sobrevivir, sino que también mostró su capacidad para adaptarse a situaciones extremas. David no confiaba únicamente en su fuerza o habilidades de combate, sino que también sabía cuándo era necesario utilizar la estrategia y el engaño. Por último, la historia de David haciéndose pasar por loco nos recuerda que, incluso los grandes líderes enfrentan momentos de desesperación y temor. La vida de David, aunque llena de éxitos y bendiciones, también estuvo marcada por desafíos, traiciones y momentos de gran incertidumbre. Esta historia subraya la importancia de la resiliencia, la fe y la astucia en tiempos difíciles.